mismo dice que es un libro que se compone de muchos libros. Eso significa Biblia. En total, ¿cuántos son? Los que ya saben, teólogos. Teólogos, ¿cuántos libros son la Biblia? Muy bien. Te digo el capítulo del libro de Éxodo. El capítulo bien, te digo exactamente. Capítulo 24, Pablo. Capítulo 24. Alístense porque ahorita vamos a seguir adorando al Señor. Santo, 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 santo. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Ay, Señor. ¿Ya lo tienen ahí cerquita? Capítulo 24 de Éxodo, ¿sí? Bien, Moisés y los ancianos en el monte Sinaí es el título. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras que Jehová, y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. ¿Escuchas esto? Esto tiene una profundidad espiritual. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Hay dos grandes subdivisiones en las cuales los libros de la Biblia repartidos están. Una le llaman el Nuevo Testamento, y a la otra le llaman el Antiguo Testamento. Pero la palabra testamento también se tradujo como la palabra pacto o acuerdo. La Biblia también se podría decir que está subdividida en dos grandes grupos de libros que representan dos grandes hechos que han sucedido en la historia de la humanidad respecto a su relación con Dios, y es un antiguo acuerdo y un nuevo acuerdo, un antiguo pacto y un nuevo pacto. La religión tradicional que vino a América, que llegó de España, que citaban también la Biblia, aquel pasaje que se leía en Semana Santa únicamente, en donde Jesús decía, esta es mi sangre, la del nuevo pacto. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí se acuerdan que Jesús dijo esas palabras? Había un acuerdo o había un pacto, y un acuerdo es algo que implica necesariamente dos partes o más, en donde cada una de las partes se comprometía de ahí en adelante a hacer algo. Pero lo bonito es que también la palabra pacto también traduce del idioma en donde fue escrito la Biblia, por cierto, la palabra alianza. Y alianza tiene denota una cosa, hermanos. Es que a lo contrario a una alianza, o lo que se da a entender es que antes de haber una alianza, había una enemistad. Eso es lo opuesto a alguien aliado, es un enemigo. Entonces como que Dios llegó y dijo a Moisés, bueno Moisés, este texto que estamos leyendo está en el contexto de un pacto, se estaba firmando en ese momento un pacto entre Dios y un puñado de personas que Dios escogió en ese momento de entre todos los pueblos de la humanidad, no por buenas personas precisamente, para hacer de ellos un pueblo a través del cual Él iba a traer después
el Salvador de todo el mundo. Y ese pacto que Él hizo con ellos, o ese acuerdo, o esa alianza, implicaba que ya de ahí en adelante todo aquel que entrara en tal alianza no más iba a ser enemigo de Dios, sino que ahora iba a ser amigo de Dios. Y por esa razón es que la Biblia enseña muy claramente que no todo ser humano es hijo de Dios. ¿Es creación? Claro que sí. Pero cuando Dios dijo que era hijo de Dios, se refirió en un momento a Adán, pero cuando Adán pecó, cuando los demonios también pecaron, dejaron la semejanza de su anterior padre para tomar la semejanza de un nuevo padre. Uno que también era lleno de luz, pero que cayó y cambió su forma. Su imagen era diferente. Entonces, estos hombres ahora hacían alianza. Y había un pacto, estaban haciendo un contrato, tal como cada uno de nosotros en nuestro momento hemos o tendremos que hacer con nuestro Padre que está en el cielo. Si es que queremos llegar algún día a estar en su presencia con Él. Porque entre otras cosas, mis hermanos, de esto se trata el cristianismo. De esto se trata el evangelio. De estar, más que de tener un bienestar en esta tierra, más allá de tener la fortaleza para sobrevivir en esta vida, de tener la unción y el poder, por ejemplo, para que se vean milagros en tu vida o en la vida mía. Se trata de que nosotros podamos alcanzar o estar. Hermanos, la palabra dice acá, entonces volviendo aquí a la palabra, que el versículo 7 dice que él tomó el libro del pacto, Moisés. Y dice acá que lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. En el verso 8 dice: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y aquí que la sangre del pacto que Jehová había hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Dijo: esa es la sangre del pacto. Bien, hasta aquí viene como un hecho importante que sucedió en ese momento. Ahora bien, si tú te saltas un momento un poquito estos versículos, un poquito más adelante, viene el capítulo 25, ¿sí lo ves ahí? Un poquito más avanzas. El capítulo 25 dice que Jehová habló a Moisés. Volvió y habló, diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre y piedras preciosas. Empiezan a mencionar acá: azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, etcétera, etcétera. Luego empieza a mencionar pieles de carneros. Bueno, empieza a pedir Dios una cantidad de cosas para que el pueblo ofrendara. Esta historia vamos a ver ahorita qué es lo que tiene que ver con esto. Verso 7 dice: y piedras de ónice, y piedras de engaste, para el efod y para el pectoral. Y termina ahí. Empieza a mencionar una serie de metales preciosos y de piedras preciosas que pidió él como en ofrenda. Y luego viene acá en el versículo 8 y dice: y harán un santuario. ¿Harán qué? Para mí. Y habitaré entonces ahí sí en medio de ellos. Si hay un dicho que ha sido nocivo para que los seres humanos se relacionen con el Dios Todopoderoso, ha sido aquel que reza: yo creo en Dios a mi manera, o aquel que dice: yo le hago culto a Dios a mi manera. Porque si hay una manera para acercarse a Dios que es genuina y verdadera, es a la manera de Dios. Y eso es una de las cosas que empezó a quedar en evidencia en la Biblia cuando Dios se encontró con Moisés. Y es que Dios, en otras palabras, Dios le estaba queriendo decir a Moisés y a través de él a todos nosotros, incluido su pueblo en la antigüedad y a su pueblo hoy en día en la actualidad. Y es un mensaje sencillo: oye, iglesia mía, yo quiero que tú me sirvas, que tú te acerques a mí, que tú te relaciones conmigo a mi manera. Dios te está diciendo: yo quiero habitar contigo y estar a tu lado, pero la única manera de que yo esté contigo y te acompañe y te ayude y sea tu Dios es cuando tú hagas las cosas a mi manera. ¿Me entendisteis? Y yo a eso digo amén. Entonces viene acá y dice: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo, dice aquí Dios a Moisés, conforme a todo lo que yo te muestre. ¿Sí están atentos ahí a la Biblia?
el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así los haréis. Y ahí debería venir un 2 puntos. Debería venir, porque ahora mira lo que dice, el arca del testimonio, un título, así lo ves. Bien, hagamos un paréntesis un momentito, paréntesis teológico. Dios pidió a Moisés, a todo el pueblo, antes de la construcción de todas estas cosas que iban a construir, que es un santuario. Él les pidió oro, les pidió plata, les pidió piedras preciosas, una serie de materiales que tienen de pronto para ese momento tendrían, no sé, unas connotaciones que quizás a nuestra cultura no se entenderían, pero por ejemplo el oro sí estaba muy asociado a las cosas de la realeza, etc. Por ejemplo. Pero hay una palabra que fue escrita muchos siglos después, en donde la Biblia menciona que la vida de nosotros, los seres humanos, no lo vamos a abrir. Dice que la vida de nosotros es pasada por el fuego. La vida tuya y la vida mía son pasadas por el fuego. Si tú vienes hoy, el día de hoy, con la verdadera y certera intención de acercarte a tu Dios Todopoderoso, debes saber esto y debes entenderlo, y no te voy a mentir. Dios te habrá pasado o te va a pasar por tiempos de fuego. Pero dice ahí, en ese texto, que la obra de cada uno se revelará, dice así. Si es bien por fuego, se revelará, porque si su propia vida o su propio carácter fue construido con oro, con piedras preciosas o con plata, pasará el fuego y su obra perdurará, permanecerá la persona, prosperará, saldrá adelante. Pero si fue construido con otros, dice con heno, hojarasca o con madera, se va a quemar y se va a chamuscar. Entonces, esa es una palabra que fue escrita muchos siglos después, pero que estaba haciendo directamente referencia a este texto que estábamos leyendo, el texto del santuario, el texto de aquella historia en donde se estaba Dios haciendo un pacto o un acuerdo o un trato, un contrato con su pueblo, que también somos nosotros, y les estaba diciendo, listo, este es el contrato que acaban de hacer, ustedes me van a obedecer, pero ahora yo voy a ser su Dios, y entonces ahora ustedes me van a construir un santuario con piedras preciosas, con plata, con oro, me van a construir de tal medida. Y si tú miras acá, quiero que eches solamente un vistazo, abuelo de pájaro. Dice el título, antes del versículo 10, dice el arca del testimonio. Y empieza Dios a decir todas las cosas que tiene que tener construido ese santuario. Tiene un arca, luego dice más adelantico que hay una mesa para el pan de la proposición, ¿sí lo vieron ahí? Al lado del versículo 23. Al lado del versículo 31 dice un candelero de oro. Luego dice un tabernáculo. ¿Sí lo ven? Si ven el capítulo 26 dice el tabernáculo. Mira lo que empieza el capítulo 26 diciendo: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Y sigue leyendo. Capítulo 27 menciona un altar de bronce. Capítulo 27, pero en el versículo 9 dice el atrio del tabernáculo, aceite para las lámparas, vestiduras para los sacerdotes. Espérate un momentito, voy a parar ahí en donde dice el atrio para el tabernáculo. Un momentito. Había entonces un santuario antiguamente, y todavía existe. Porque Moisés lo que hizo fue que le fueron dadas unas medidas, un diseño. Pero lo que había ocurrido antes de eso era que Moisés había ido a la montaña y había tenido un encuentro sobrenatural con Dios y había tenido una visión del cielo. ¿Están aquí? Sí, ha tenido una visión del cielo. Allá arriba, él había visto un santuario. Y había visto la manera como la cual Dios quería que los hombres se acercaran a él, porque también los ángeles, que en el libro de Job se menciona también, se les trata como hijos de Dios en el libro de Job, también tienen su manera de acercarse, o una manera que Dios estableció más bien para que ellos se acerquen a Dios. Ahora, entonces tiene acá un tabernáculo que tiene unas medidas, un diseño, pero hay una región externa, hay como una parte externa que en un principio era como de cortinitas, una región externa, había unos postes y unas cortinas. Y
todo el pueblo de Dios en este acuerdo que estaban haciendo, que estaban firmando con él. La primera cláusula que veíamos aquí claramente, que estaba implícita, no era precisamente construir no era solamente construir un templo, construir un santuario, era construir un lugar en donde se mandaba que todo su pueblo tenía que reunirse con su Dios y rendirle culto a él, servirle. ¿Se acuerdan del Salmo 100? El Salmo 100 decía, no lo vuelvas a abrir porque nos demoramos, decía, entrad por sus atrios con alabanzas, pasad por sus puertas con acciones de ¿qué? Gracias. El lugar, ese es el lugar en donde se adora a Dios, en donde básicamente en ese entonces se le rendía culto a Dios, pero la diferencia entre ese lugar y el de hoy en día, pues no la hay tanta, simplemente que hoy en día es un lugar que cambió de forma, pero no cambió de esencia, ni de fondo. Ya lo vamos a ver por qué. Entonces dice allá que había un tabernáculo. Entonces dice que entrar con acciones de gracia. Ahora permítanme explicar esto. Nosotros empezamos el culto. ¿A qué horas es que es el culto? 10. ¿A las 10? Bueno, empieza el culto a las 10 de la mañana. Cuando estamos acá, llegamos a empezar el culto, les quiero comentar algo muy, muy íntimo. Aquí está la presencia de Dios ya. Es más, a veces desde que uno llega antes de la hora de la oración, ya está aquí la presencia de Dios. Pero la presencia de Dios tiene niveles de profundidad. Y la presencia de Dios tiene moveres. El Espíritu Santo se mueve. ¿Estamos hablando de cosas muy reales o estamos hablando de cosas que se pueden entender? Hermanos, ¿dónde están los hermanos que son espirituales? Amén. Bueno, los carnales, por favor, entonces cierren un poquito los oídos. No, molestando. Viene aquí la presencia de Dios y se empieza a mover. Ahora, todo esto del culto de esa antigüedad cambió de forma, porque Jesús cuando murió en la cruz, ese templo que estamos leyendo, esa puerta, que tenía seguramente, no sé si exactamente si es esa o tal vez había más velos en otros lugares, pero lo que es cierto es que Dios dijo, miren, ustedes a partir de ese momento ya tienen acceso por el Espíritu Santo para poderme rendir culto en el trono de la gracia, dice la Biblia en el Nuevo Testamento. Ustedes ya pueden venir delante del trono de la gracia a través del Espíritu Santo. Por eso es tan importante la relación con el Espíritu Santo. Por eso es tan importante, ¿cierto, Marquitos? ¿Vas a llevar una Biblia? ¿Pues uno ya sabe leer? Ah, bueno, uy, sí sabe. Por eso es tan importante la presencia de Dios aquí en el templo. Es tan importante. Porque sin ella tú no puedes entrar al lugar a rendirle un culto a Él. Estamos hablando de eso, aunque si bien es cierto, yo estoy dando por sentado de que aquí todos comprendemos la importancia de adorar o de cantar a nuestro Dios, porque ese era el mandato del Salmo 100. Oye, cántale con gozo, hermanos. Adórale con gozo. Entonces había un templo y dice con acciones de gracia y con ¿qué? Alegría. Alábale con alegría, decía el Salmo 100. No creo que haya necesidad de volver a abrirlo, ¿sí? No creo que haya necesidad. Hay un misterio espiritual en lo que es el lenguaje de la alegría, que va de la mano del lenguaje de la alabanza. Es que son opuestos al lenguaje de la queja, al lenguaje de la tristeza, de la congoja y del infierno. El lenguaje del cielo suele ser un lenguaje de alegría, de alabanza. Cuando dice que entremos con alabanzas, está refiriéndose al término alabanza como se entendía en aquel entonces cuando la Biblia fue escrita. Y era una manifestación externa, eran palabras que tú pronunciabas. No era un pensamiento. Alabanzas no son solamente pensamientos. Alabanza no es solamente sentimientos de gratitud. Una alabanza es algo que cuando tú lo conviertes en un hábito en tu vida, es algo que atrae la presencia de Dios a tu casa, a tu vida, a tu cuerpo y a las cosas que están a cargo tuyo y a las personas que te rodean. La alabanza es hablar de las cosas buenas de Dios antes de las cosas malas que Dios está permitiendo que ocurran. Es hablar de las cosas buenas que Dios puede llegar a hacer o que Dios ha hecho contigo. Eso se llama, ¿cómo? ¿No sabes? Alabanza. ¿No la estás cogiendo?
Alabar a Dios significa publicar o expresar públicamente lo bueno que es Él y lo grande que es Él, si es que tú crees que lo es. Lo contrario, por eso, la alabanza es quejarse, tener un vocabulario o un lenguaje de derrota, de que todo va a salir mal, de que ya esto no hay arreglo, de que esto definitivamente se acabó, apaguemos y cerremos y vámonos. Lo contrario a eso es la alabanza, y es decir que cuando el barco esté totalmente hundido, tú puedes decir, no, hacia el barco se haya hundido, yo tengo un Dios todopoderoso que puede sacar el barco a flote otra vez. Que pudo resucitar a Lázaro después de 3 días de muerto, tanto más puede resucitar la situación que sea, e incluso mi propia vida cuando tenga vida física. De eso se trata la alabanza, porque cuando tú empiezas a hablar lo bueno, empieza a cambiar también tu propia mente, y Dios empieza a cambiar tu entorno y tu contexto. Amén. Y de ahí la importancia, porque por alguna razón a Dios se le ocurrió decirle a Moisés, oye, construyete aquí un tabernáculo para que mi pueblo venga y me alaben juntos, porque él tenía muy claro también, y en parte tal vez ese pueblo, de que lo que se le avecinaba en la vida no era solamente la tierra en donde fluía leche y miel. Antes de eso se le avecinaban batallas, de la misma manera como a la vida tuya y a la vida mía, se le avecinan batallas. Porque una vida sin batallas es una vida sin victorias. Y una vida sin victorias es una vida fracasada y insípida, estancada. El pueblo de Israel se volvió bueno para la guerra a través de sus años que tuvo que batallar peleas. Y las victorias se gestaron en los momentos en donde él se reunía con su Dios y entraban a través alabando por esos atrios, por ese templo antiguo que era con cortinitas, porque era un templo que tenían que trastear de un lado al otro. Eran nómadas en un principio, y se reunían con su Señor. No sé qué tan seguido, yo presumo, ahora hago una presunción, tal vez una vez a la semana, así como hoy en día, o un par de veces a la semana, como hoy en día. Se reunían con su Dios. Allá estaban sus victorias, allá era donde se gestaban sus victorias, allá era donde se gestaban las cosas que Dios estaba cocinando para ellos, y para ti, y para mí. Por eso es tan importante hacer las cosas a la manera de Dios. ¿A qué hora es el culto? ¿A las 9? A las 10. A las 10. A las 10. Bueno. Ahora bien, entonces cuando tú vengas a tu culto, no mires esta casita con ladrillitos afuera y esos alambres de púas encima. No mires eso. No mires allá un techito ahí un poquito como en bareque. No mires eso. No mires de pronto el pisito, donde el recortítico, no mires esas cosas. Tampoco te pongas a mirar acá cómo es que están cantando los hermanos las mismas canciones de toda la vida otra vez. Bueno, no mires todas esas cosas. Mira a tu Señor y dale gracias a Él. Porque vuelvo y te digo, como estábamos hablando hace un ratico, hermano, hermana, yo no sé si el Señor quiere que te lo repita hasta que tú lo entiendas. Tú estás hoy acá en un lugar que tal vez muchos no tienen ni idea en dónde estamos nosotros parados. Estamos parados en una casa de bendición. Estamos parados en una casa acerca de la cual Dios dijo que Él iba a oír la oración de esta casa y que iban a venir de muchas naciones a Él de las aguas de esta casa, y que por tal razón esta iba a ser llamada casa de oración para todos los pueblos. A veces no nos dimensionamos en dónde estamos parados. Estamos en la mejor iglesia del mundo, hermanos. Y la mejor iglesia del mundo no es la que tiene muchas camionetas y aviones. Podría ser o no, pero eso no tiene nada que ver. Tiene que ver con que tiene el pastor de pastores viviendo en medio de nosotros y viviendo en nuestras casas. Y cuando ese es el mejor pastor de todos, indefectiblemente las ovejas de su iglesia van a tener que ser bendecidas por ese pastor y van a tener que ser conducidas y corregidas por ese pastor, o en el peor de los casos sacadas de la iglesia por ese mismo pastor. Porque cuando está la presencia de Dios gobernando y pastoreando a su propia congregación, algo tiene que cambiar en nuestras vidas. Algo tiene que pasar. Y yo sí lo sé, y yo lo empiezo a ver. Lo he empezado a ver y yo lo creo. Eso creo. La calidad de la unción que Dios da en esta casa, a veces, porque hablo de cosas que parecen tan presuntuosas, porque a veces es necesario, a veces, muy de vez en cuando. Pero la calidad de las cosas que Dios da en esta casa, muchos quisieran tenerlas en otros lados. Se los confieso. Ahora miren,
la calidad de cosas que Dios les ha dado a ustedes, de llamados que a muchos de ustedes, y en esto quiero incluir a aquellos que no conozco, Dios les ha dado a ustedes unos llamados, unas cosas, hay una oportunidad en sus vidas tremendas, si ustedes toman la decisión, cada uno de nosotros, y me incluyo, de servir al Señor y trabajar para Él, de servir aquí en su iglesia. Él tiene algo, cosas maravillosamente grandes y tremendas. Prepárense. Dios estaba diciéndole a Moisés que construyera un tabernáculo, y quiero hablarles de eso, de que se entraran con acciones de gracias, con alabanzas. De ahí que nosotros arrancamos el culto, y por lo general, pues no siempre, pero por lo general, hay una costumbre, y es cantar ¿qué cosas? Alabanzas. Bueno, para ver. Si usted todavía es claro que es alabanza, vaya, sí, dale, claro que sí. Eso sí, no se lo pierdan próximamente en el WhatsApp. Próximamente en su WhatsApp más cercano. Escuchen esto. Eso, no, voy a esperar que pasen. Bien. Cuando nosotros nos reunimos, entonces, una de las cosas que manda la Biblia, que dice que es la lógica de Dios, que es el diseño de Dios, es que alabemos. De ahí la importancia de llegar a la hora que es, y no a otra hora. A la hora que es. Ahora, quiero ponerte un ejemplo. Pero si yo canto esto, te alabaré, te glorificaré. Quiero preguntarles, ¿eso es una canción de alabanza? ¿Sí o no? ¿Por qué? Estoy hablando de las grandezas de Dios, de lo grande y lo poderoso y lo tremendo. Bueno, yo lo he meditado mucho, ¿sabes? Yo creo que acabo de caer en cuenta hace muy poco tiempo de que esa canción es una promesa, es una palabra de fe, porque yo estoy prometiéndole a Dios algo que en este momento no estoy haciendo, ¿te das cuenta? Te voy a alabar, cuando venga la dificultad te voy a alabar, cuando vengan los ríos con ímpetu contra mí yo te voy a alabar, pero cuando estén las buenas y prosperado o bendecido también te voy a alabar. Es un voto, es una promesa. En todo tiempo te alabaré. ¿Hacer votos y promesas es bueno? Claro que sí. ¿Dónde hay que entrar? Con alabanzas. Ahora, yo no estoy hablando que la alabanza sea necesaria y exclusivamente un canto como lo hacemos. La Biblia no dice que la alabanza son solamente los cantos. Lo que la Biblia dice es, oye, en otra parte, dame alabanzas a través de cánticos, que es otra cosa. Pero tú no solamente necesitas de los cánticos para alabar a Dios. Para alabar a Dios tú necesitas tener una vida agradecida con Él y que genere un vocabulario agradecido con Él. Pero si tú estás en un momento tenaz de tu vida, quizás de pronto alguien que tú amabas te abandonó, se desapareció, hizo algo que te dolió mucho, y tú levantas tus manos a tu Señor como la levantó un día Moisés. Dice, Señor, te doy gracias porque yo sé que tú me vas a sacar de esta y tú me vas a voltear las cosas porque tú eres poderoso y me vas a ayudar. Eso es alabanza. Y ahí no hay canción de por medio. ¿Entendiste? Entonces, pero en cambio esta otra canción, bueno es alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor, por siempre bueno es alabarte, Jesús. Eso es un salmo. Y gozarme en tu poder. ¿Por qué? Porque grande eres tú. ¿Eso es alabanza o no? Sí. Ahí está el poder. Grandes son tus obras. Hay más poder. La música cristiana más poderosa que existe es aquella que está totalmente llena del conocimiento de Dios y de esta poderosa palabra. Porque si hay algo ungido sobre la tierra, además del mismo Espíritu Santo, que es la fuente de toda la unción, es esta palabra que fue inspirada por el mismo Espíritu Santo. Por eso la música cristiana bíblica es la más tremenda, es la poderosa. Así la música de pronto no inspire brincar demasiado a algunas veces, pero la unción no tiene nada que ver solamente con eso, porque hay una danza que es del gozo del Espíritu y una danza que es de la carne, que eso no es tema de hoy. Pero entonces dice la Biblia, entren con alabanzas. Y en cambio si cantamos, no sé, poderoso Dios. ¿Se acuerdan de esa canción? Poderoso.
Eso es alabanza. Y no necesita que sea la canción rápida o lenta para que se llame alabanza como creíamos los jóvenes en los años 90. Cuando yo fui joven cristiano en los años 90, yo pensaba que la música movida era alabanza y la música lenta era adoración. Ahora Dios creó el tabernáculo y ahí estaba metida la alabanza. Pero Él colocó otras cosas. Él colocó, por ejemplo, aquí dice, ya me vuelvo por acá unos versículos: ofrenda, arca, candelero, mesa, tabernáculo, altar de bronce. Había un altar, había ¿cómo se llama? Un lavabro, además, un cosito de bronce, que tenía el bronce, se utilizaba con relativa frecuencia para hacer cosas que hoy en día equivaldrían a los espejos. Era para uno limpiarse, era para uno lavarse. Los sacerdotes podían entrar hasta cierto lugar, el pueblo de Dios no podía entrar a todo el lugar en donde se hacía el culto a Dios. Nosotros sí podemos, ¿y saben por qué? Porque las leyes de Dios no dejan de ser, pero sí se van transformando un poquito. Dice que hoy en día tú y yo sí somos sacerdotes. Antiguamente no, era solamente un clan, una familia los que podían entrar. Ahora nosotros sí, pero es un lugar espiritual. Entonces dice que hay que limpiarse. Para eso era el altar de bronce también. Ahí se ofrecían también, ahí mismo en ese lugar, que era como el lugar más externo, los atrios. Ahí se ofrecían los sacrificios, se mataban animales. Pero eso tiene que ver también, como diría el Nuevo Testamento, que hoy en día los sacrificios son sacrificios de alabanza, y que los sacrificios de alabanza son literalmente frutos de labios que confiesan ¿qué cosa? ¿Se entiende lo que estábamos cantando? ¿Sí se entiende? Frutos de labios que confiesan su nombre, que hablan de lo bueno que Él es, de lo grande y de lo poderoso que es Él. Por eso yo sí creo que esa canción que decía poderoso, o sea, así era la alabanza también. Si vamos desde una perspectiva bíblica. Entonces, ¿qué pasaba acá? Hay que limpiarse. Todo tiene un orden. Una vez el Señor me lo explicó así también. Mira, tú llegas, yo llegaba y empezaba a cantar años atrás, cuando empecé a servir al Señor y empecé a aprender de Él. Y cantaba y cantaba y cantaba y cantaba y no se movía la presencia de Dios. Y no se movía, y no se movía, y no se movía. Y no fluía, y no fluía, y no fluía, y no fluía, y no, había un bloqueo, bloqueo. Ay, se me suena bloqueo. Y un día me invitaron me llevaron a una reunión, ¿cómo se dice? A un retiro. Era un retiro para músicos. Porque los músicos hoy en día son falsamente conocidos como adoradores. Pero eso es mentira. En la Biblia los adoradores son todos aquellos que adoran al Padre en espíritu y en verdad, no son solo los músicos. Sí, un músico como mínimo debería ser adorador, como mínimo. Pero eso es algo que le corresponde a toda la iglesia, si es que es salvo. Entonces viene y dice, era un retiro de esos. Y me acuerdo tanto que, eran unos hermanos de una congregación, no me acuerdo cuál es, pero bueno, de muy sana doctrina. Y empezaron, hermano, hágale, yo empecé como algo así como eso. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado. ¿Se escuchó esa canción, se acuerdan? Bueno, si yo fui joven en el nombre. Bueno, todas soy joven, me empecé como adolescente. La mies está madura. Perdón, esa canción, ¿a quién estaba cantando yo? A la gente. Solo se dio cuenta Dianita. ¿No se dieron cuenta ustedes a quién se le estaba cantando? Entonces se estaba cantando, ni siquiera la letra estaba hecha para cantársela a la gente, o mejor aún, a uno mismo, pero ni siquiera eso, se le estaba cantando a nadie. Y será, eso es un texto bíblico, llena la tierra de su gloria. Ahora, que la canción es muy buena, claro que sí, es perfecto, la letra es genial, hasta ungida está la canción, pero está cantando en el momento equivocado. Así como muchos de nosotros llegamos al culto en el momento equivocado. Y empezamos con, y será, pero nos saltamos todo lo otro. El lavarnos las manos allá en el cosito de bronce. El pasar por sus puertas con acciones de gracias. Nos lo brincamos y pones que la presencia de Dios hace así. Y frena otra vez, echa para atrás y otra vez para adelante. Es como con un carro cuando no le entran bien los cambios. Y eso que arrancamos, a veces arrancamos con una potencia 4 o 5, ¿no? Pero arrancamos con una potencia arriba y eso empieza el culto a subir y un momento a otro ¿no lo han notado? Bueno, yo sé que algunos sí tienen aquí como cierto discernimiento ya para esas cosas, esos moveres espirituales. Yo no te estoy diciendo, oye, nunca llegue tarde, nunca en la vida, pues a veces cuando sí se puede, pero llegue y entre
como manda la palabra. Métase con eso. Yo conocí hace unos años, no sé, me acuerdo, creo que una mujer de Dios, y siempre llegaba de pronto por razones que tenían que ver ajenas a su propia voluntad, pues le tocaba llegar tardecito, pero siempre se ponía de rodillas en su sillita, se arrepentía con el Señor y se lavaba. Y le daba las gracias a él y levantaba las manos, y ahí sí se humillaba a los demás. Eso es inteligencia espiritual. Cuando te acercas a tu Señor, ¿sabes qué tienes que hacer primero? Dele gracias. No como yo empecé hoy en intercesión. Señor, te pido y te pido y te pido y te pido. Más bien, no como empecé yo la oración. Señor, gracias, 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 gracias. Tú eres bueno, tú eres poderoso. Nadie hay tan grande como tú, oh Señor, oh Or. ¿No te recuerdas esa canción? Tú eres poderoso. Esa es la alabanza. Tú eres victorioso. Nadie, bueno, es que esos son antiguos, ¿no? Es que ahora las de ahora, pues, no las conozco mucho. No las suelo escuchar, pero tal vez me tengo que poner en la tarea. Sí, las de ahora no las escucho mucho. Si les dijera que escucho, bueno. Entonces, viene aquí, hay un lugar, ahí luego había un lugar más interno, en donde solo entraban, vuelvo y digo, los sacerdotes. Pero antes de entrar a ese lugar más interno, en el lugar más externo de ese templito, de ese templo, también se ofrecían sacrificios que hoy en día equivalen a nuestras palabras. Se dice que nosotros damos hoy en día son sacrificios de alabanza, que son frutos de labios que confiesan su nombre. Había un lugar más adentrito, y ese era el lugar santo. Uy, hay altos teólogos hoy acá. Exacto, muy bien, era el lugar santo. Ya no eran los atrios, era donde se quedaba todo lo cochino, era el lugar santo. Miren, hermanos, yo a veces tengo muletillas y otros hermanos también las tienen, y eso está bien a veces, siempre y cuando no sean dañinas ni en exceso. Yo me he escuchado a mí mismo una, y es: hermano, entre más profundo, hermanos, métase más profundo, metámonos más profundo. Es una muletilla tal vez que he tenido, pero la obsesión con eso, si es que la palabra obsesión cabe ahí, es porque hay que entrar un poquito más adentro, ya cuando nos limpiamos. Uno siente en el espíritu como que, uy, aquí ya empezó la cosa a ponerse más buena, vamos a meternos más adentro. Somos sacerdotes, podemos hacerlo. La Biblia nos cataloga como eso. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, lo puedes hacer. Entonces, un lugar más adentro. El lugar santo era un lugar que la misma palabra denotaba algo muy especial y muy importante. La palabra santo en la Biblia, además de atribuírsele a Dios, de atribuírsele a ese lugar, por ejemplo, se le atribuía al día sábado en la antigüedad, como bien explicó el pastor Mauricio aquí hace unas semanas. También se le atribuía, o nosotros lo hacemos el domingo, él explicó bien por qué, con mucha claridad. Ahora, lo que quiero contarles es que santo significa libre, apartado o separado para. Cuando Dios le dijo a su pueblo: oye, santificarás el día sábado porque es el día del culto, estaba diciendo básicamente: lo apartarás, lo harás aparte, o sea, no vas a contar con eso para ninguna otra cosa, sino para lo que es. Y si dice santificarás los diezmos y las ofrendas, apartarás, los tendrás aparte. Santificarás la ofrenda, la tendrás aparte. Y cuando decía tendrás a Dios por muy santo, lo tendrás muy aparte de todo lo demás. Eso es santo, es separado, apartarlo, colocarlo como algo especial que lo tienes separado de las demás cosas de tu vida. El lugar santo es un lugar en donde no entra nada más, sino solamente lo que está apartado y separado con exclusividad para Dios. Por eso quizás es que tanto el Espíritu Santo se molesta, por lo menos conmigo lo ha hecho, no sé si contigo te haya pasado alguna vez. Si llevas tiempo en el Señor, claro, porque si eres nuevo tal vez no te haya sucedido todavía, y espero que no te pase. Se molesta tanto cuando estamos en la presencia de Dios y tu mente empieza entonces a divagar en otras cosas. Empiezas a irte para otros lados, otra vez a aterrizar, a distraerte con otras cosas. Y empieza tu mente después a construir castillitos y a pintar muñequitos así, y una florecita acá, y un pasaje, y una casita. ¿No? Ahí es en donde tú empiezas a distraerte. Eso es lo contrario a santificar las cosas para Dios. Santificar es que tú apartas tu pensamiento y tus cosas para Él. Lo tratas como alguien especial y como alguien importante. A Dios le interesa que tú lo hagas de esa manera, porque las cosas con Dios son así, 2 puntos. Se hacen a la manera de Él, no a la manera de nosotros. Entre tú más vas comprendiendo cómo es la manera de Él de hacer las cosas,
tú más vas a crecer, tu vida va a ser aún más y más y más bendecida. ¿Entiende esto? Y de tu vida también va a tener, mira, vas a ver victorias tras victorias tras victorias. Y en ese retiro que le estaba contando, entonces no fluía la alabanza. Pues claro, yo empezaba con: vine a adorar a Dios y será llenar la tierra de su gloria. Vine a adorar a Dios. ¿Saben cómo hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo hace así. Empieza a hacer caras porque piensa como, la cosa como que no tiene sentido porque no hay una lógica de un entendimiento espiritual. Y luego después, Cristo Rey victorioso, la única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. Por cierto, esa última canción es adoración. ¿Eso qué será? Una confesión de fe. Tú eres todo. Yo creo que es una alabanza. Pienso que si eres todopoderoso. Yo pensaba, hombre, pues hay que adorar a Dios con inteligencia. La Biblia dice en el Nuevo Testamento, mis hermanos, miren, esto parece un seminario de adoradores, ¿no? Hermanos, en la Biblia dice en el Nuevo Testamento, si he de adorar a Dios en el Espíritu, también lo he de adorar con el entendimiento, dice. Y si mal no estoy, lo dijo el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque estaba hablando, lo dice en Corintios, ya me acordé, estaba hablando del orar en lenguas y ese tipo de cosas. Pero dice, también hay que adorar a Dios con el entendimiento, no todo es desorden. No es desorden, hay un orden para eso. Entonces por eso es que empezamos de una manera y vamos progresando, y vamos progresando, y vamos progresando. Y luego después entraban entonces al lugar santo. Y en el lugar santo estaba la mesa de los panes de la proposición. Y estaba un candelero de oro, que tenía siete cositos en donde se ponían luces o velas. Y tenían un incienso allá adentro que representa en el Apocalipsis, se describe para qué es el incienso en el mundo espiritual. Son las oraciones tuyas. Ahí era el momento de pedir, era el momento de clamar a Dios. Y entonces llega el momento, los panes de proposición representan a Cristo, pero también a su palabra. Y entonces empieza, el Espíritu Santo está representado ahí en esos candeleros, en esas velas. Por eso es que no es que esté tan errado cuando nosotros empezamos cantándole, no, de hecho está correcto doctrinalmente. Espíritu Santo, ven. Y ahora que nos limpiamos, purifícame, lávame. Es con la presencia de Dios que nosotros nos limpiamos. Y luego sí, entonces, a través del Espíritu Santo, Él es el que nos dirige, nos conduce a toda verdad. Y podemos, ahora sí, si es posible, a través del entendimiento espiritual, cantarle a Cristo. O pasar a través de Cristo. Porque Cristo es la puerta, ¿sí sabían? Pero no se puede llegar a Cristo si no es por el Espíritu Santo y por la fe. Entonces llegamos a Cristo. Ahí sí, Cristo Rey victorioso. Y hubo años que me quedé ahí. Me pasaba, pero entonces claro, la gloria de Dios, no sé, llega hasta un punto. Te adoramos, bendito Señor, te has coronado. ¿Cierto? ¿Sí la han escuchado? Entonces la cantaban no más Sí, unas 800 veces. Sobre todo nombre, claro, 800 porque cada punto son como de a 20. Cristo Rey y Señor, luego 2 veces. Cristo Rey, victorioso en re mayor, luego en mi mayor. Cristo Rey, y así. Pues cada punto son como 20, pues 800 no es nada extraordinario. ¿Pero por qué? Porque hay algo especial y algo poderoso en exaltar el nombre del Rey, del Cordero de Dios, y eso lo dice Apocalipsis, darle la gloria a Él. Por eso dice que los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, que está conmemorado, y del que estaba sentado en el trono. Pero entonces ya después viene lo más chévere. Aquello a lo cual no todos ingresan, porque quizás no pueden, quizás porque no están listos o porque todavía no están preparados, o algunos, en el peor de los casos, porque no quieren. Viene lo más chévere, y es aquello que dijo Jesús que se tenía que hacer. El fin de todo eso, de todo esto que Dios le mandó a hacer Moisés con ese templo, se llama la adoración al Padre. Entonces Jesús por eso dijo, miren, el Padre está buscando adoradores, ¿cierto? Que le adoren en espíritu y en ¿qué? Verdad. Que entren por los atrios y luego pasen por el lugar santo. Eso es lo que también estaba queriendo decir ahí. Que entren acá ahora sí. Entren a ese lugar en donde se encontraba un altar de oro, el primero que se mencionaba ya en esa lista de cosas que dijo Dios que hiciera Moisés, un arca, un arca, o sea, un depósito, un mueble, si la palabra quizás la más apropiada,
diseñado, construido para contener objetos o cosas, hecha de oro o bañada en oro, con una imagen de dos querubines, uno mirándose al frente del otro, seguramente con las alitas así. ¿Se acuerdan de esa imagen, cierto? La adoración al Padre. Allá solamente en ese entonces puede entrar un solo hombre una vez al año, porque si fuera de otra manera caía fulminado, muerto por la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios a sí mismo, como decimos los cristianos en nuestro famoso, muy conocido cliché, así como es amor, también es fuego consumidor. Y hacer las cosas a la manera de nosotros o a una manera diferente a la manera de Dios implicaba necesariamente la muerte. Y bendito sea el Señor Jesucristo por su gracia y por su misericordia, que hoy en día no todos caemos muertos, aunque sí algunos, ante su presencia, cuando hacemos las cosas al revés. Gracias al Señor por eso. Bien, entonces entramos ahí sí. Solo entraba un hombre una vez al año, el día del perdón. ¿Cómo se dice? El Hanukkah. Yom Kippur, gracias, Yom Kippur. Un día al año. Y tenía que entrar amarradito y con unas campanitas como las que uno le pone al gato, seguramente, me lo imagino yo, para que se supiera si el sacrificio había sido acepto delante de la presencia de Dios o no. Porque si el sacrificio no había sido acepto delante de la presencia de Dios, era un año sin perdón. Era un año en donde seguramente no iba a haber garantizada la cosecha. Y no hablamos de la cosecha física solamente, ¿no? De la cosecha espiritual de las cosas para nosotros. Por eso Jesús se presentó ahora a Él como el supremo sacrificio, para que ya se acabara este asunto de que cada año hubiera esa incertidumbre, porque el supremo sacrificio ya fue aceptado, ya el supremo sacerdote entró en el trono del cielo, no sé si con la corriente y la campanita, pero entró y el Padre lo aceptó. Y por eso hoy en día nosotros ya podemos celebrar todos los días que el sumo sacrificio ya fue presentado y podemos entrar cualquier día, ya una vez al año, ante el trono del Padre, al lugar santísimo. Y por eso la Biblia dice en el Nuevo Testamento, hermanos, no vamos a buscar todos los textos, porque pues, imagínense, el culto sería de 5 horas. Dice, hermanos, ahora ustedes podemos presentar confiadamente, dice ahí, ante el trono de la gracia para que les socorra, oportuno socorro más bien. O dice, más bien, aquí es gracia para el oportuno socorro y oportuno socorro, gracias. Es aquel lugar y es aquel momento en donde se manifiesta lo más sublime, en donde está el apogeo del culto, en donde está el apogeo de tu reunión con el Señor, en cuando adoras al Padre. Y es ahí en donde describe la Biblia que caía la gloria de Dios como una nube. Y era en la gloria de Dios como una nube en donde pasaban las cosas sobrenaturales. Y son las cosas sobrenaturales las que este servidor y muchos otros que no están aquí presentes, y algunos más quizás también, están orando para que sigan ocurriendo y aumenten y sucedan. Amén. Ahora, ¿cuál sería la diferencia entre tener a Cristo en el corazón y vivir y ser cristiano y ser un religioso, una persona que simplemente profesa una religión? En eso, en que haya algo sobrenatural o pasen cosas sobrenaturales en la vida tuya o en la vida mía. Ahí está, en eso estriba la diferencia, en lo sobrenatural de Dios, en su espíritu, en lo real que Él es, en la capacidad que Él tiene de trastornar la realidad y de cambiar la realidad y de cambiar nuestras propias vidas. Eso ocurre allá en la adoración. Si me permites decirte, una vez hace muchos años un pastor, muy sabio por cierto, me dijo esta frase que les voy a compartir con ustedes, tan sencilla. Me dijo, mi hijo, el momento más importante del culto es la adoración. Allá cuando te encuentras con tu Padre. La palabra es importante, claro que sí. Es el plato fuerte tal vez para algunos, como quizás lo es para mí en el día de hoy. Pero lo más tremendo, lo que nosotros tenemos que ponerle lógica y énfasis es en la adoración. Eso no me cabe en la cabeza todavía, cómo hoy en día, en muchos pueblos, en muchas naciones, todavía nos brincamos a eso. Y llegamos como si nada a recibir la palabra. Decía un ex satánico hace muchos años, me permito citarlo, que predicó, no me acuerdo ahorita el nombre, no me acuerdo, se me escapa,
que compartió su testimonio hace muchos años y decía, uno como satánico puede entrar a un culto, y ellos lo hacían, entraban a los cultos, sobre todo cuando veían iglesias que tenían calidad de presencia de Dios, pues para ellos no es conveniente, ni para el reino de las tinieblas, el progreso y el avance de la iglesia de Jesucristo sobre la tierra. Entonces entraban a sabotear los cultos. ¿Y en qué consistía el sabotaje? Del cual alguna vez en parte yo medio fui testigo. Pues hacer oración contraria, entrar como camufladitos y hacerse en algún lugar escondidito y hacer oposición. Y ellos decían, miren, por lo que más ellos atacaban, por lo que más ellos ayunaban, no sé si ustedes sepan, pero la iglesia satánica es conocida por, chistoso, ¿no? Por hacer largas jornadas de ayuno y oración. Eso suena chistoso, ¿no? Colombia tiene la primera iglesia satánica de América Latina legalmente constituida, tan lindo, ¿cierto? Que allá en el eje cafetero, allá en Armenia. Sí, a mí me da risa un poquito y permítame burlarle, pero no es una burla mala, es más bien una burla al estilo de Elías, ¿sí? Permítame. Sí saben que Elías se burló también, ¿no? ¿Sí sabían, no? Sí. Ah, sigan allá cantándole a su Dios, a ver cuánto fuego cae del cielo. Yo aquí cruzo los brazos y espero que acaben. Le digo, ¿ya acabaron o de pronto su Dios no los oyó? Canten más duro. El diablo está asustado, hermano. Está asustado. El reino de las tinieblas está asustado. Porque saben, ellos miran el reloj, así como estoy diciendo yo ahorita, y están diciendo, se nos está acabando el tiempo. Y por más de que han hecho esfuerzos por acabar con esta congregación y con muchas otras de donde el Señor se está moviendo, pero en particular solo esta, dicen, entre más lo hacemos, más crecen. Entre más le hacemos, más se comprometen. Entre más le hacemos, más se vuelven juiciosos con la oración y con las cosas de Dios. Entre más le hacemos, más se vuelven juiciosos con los cultos y a servirle a Jesucristo en las cosas de la iglesia. Entre más los tocamos, más se vuelven comprometidos con su Dios. Más se aman los unos a los otros. ¿Qué hacemos? Yo creo que a veces yo me pongo a pensar, dicen, dejemos de molestarlos y atacarlos a ver si con eso me mueven. Sí, dejemos de atacarlos, a ver, de pronto con eso se estancan y se vuelven tranquilitos. Y se vuelven bonitas gordas y dejan de crecer. ¿Qué hacemos? Están asustados, no hayan qué hacer. Por eso es que están proliferando esas cosas en Colombia. ¿Ustedes saben lo que viene para este país? No, hermanos, ustedes no saben lo que viene para este país. Es lo que... Esas miradas como de resignación me dicen todo. No, hermanos, para este país vienen unas cosas maravillosas. Amén. Yo no me quiero desviar tanto del tema. Pero mire, cuando usted adora al Padre, viene el momento más tremendo de la oración. Allá es donde se parten las cosas en el mundo espiritual. Es ahí. Por tanto, la invitación del Señor del día de hoy pareciera ser muy sencilla, ¿cierto? Mire, adore a Dios con inteligencia. Adore a Dios a través de la manera como Él quiere que lo haga a través como Él enseña, de la manera como Él enseña en su palabra. Vuélvanse adoradores. Esto es lo más importante. El día de hoy, inclusive, esto es lo más importante. Más que esta misma disertación que estamos haciendo en este momento de la palabra, porque ciertamente si disertamos aquí la palabra, sin la unción del Espíritu Santo, esta palabra llega hoy, entra a tu vida y sale mañana. Pero si alguno de ustedes recuerdan alguna vez en su vida alguna predicación o alguna palabra, alguna enseñanza bíblica, la recuerdan por el resto de sus vidas, muy probablemente fue porque en aquel día al cual fue proferida estaba la unción del Espíritu Santo. Y esa palabra seguramente transformó y trastornó algo en tu vida. Amén. Yo por eso digo también, hermanos, ahora alistémonos, ¿vale? Alistémonos. Tengo algo más que decir, pero el Señor creo que me está deteniendo, pero quiero... No, ya lo leímos en el Salmo. Bien, no, paremos acá. Bien, pongámonos de pie. Vamos a adorar un poquito.